idealmente el archivo, ¿eh? de su prueba. Si tienen el papel, bien, si no, con el archivo, y la idea es que vamos a ir leyendo las respuestas, explicándoles con qué criterios supuestamente se les iban a asignar los puntos a la prueba. Entonces la vamos a leer y ustedes se van a autocorregir. ¿Cuál es la idea? Antiguamente, o sea, siempre lo que hacíamos era que uno les corregía el certamen o la prueba, y después la repasamos en clase, y en el mismo momento los alumnos podían presentar algún tipo de recorrección, porque creían que les habíamos puesto menos puntos de los que podían considerarse a partir de la pauta. Pero acá vamos a... Y eso va a ser la nota final, ¿ya? Pero con eso usted... ¿Por la muleta me pregunta? No, profe, creo que tiene un poco de conexión inestable. Ah, se pegó el... No, esperemos un segundito, por si acaso. Me avisan, ¿eh? No, le decía que normalmente nosotros corregíamos, se los entregábamos, hacíamos el repaso de la prueba. No sé si me escuchan ahora. Sí, profe, ahora sí. Hacíamos el repaso de la prueba y había muchas recorrecciones, porque los alumnos pensaban que se les había otorgado menos puntaje a sus respuestas que el que podía leerse de la pauta. Con esto vamos a evitar eso. La idea es que ustedes mismos se vayan corrigiendo, que sean ecuánimes. Eso es importante en la vida, reconocer si algo, si uno comete un error o no comete un error, así que va a ser un ejercicio también medio social este. Ustedes se van a poner los puntajes y nosotros con los ayudantes luego vamos a hacer una validación de eso. ¿Okay? Lo ideal sería que básicamente no tocáramos las notas que ustedes se hayan puesto en la medida que sea clara la pauta de corrección. ¿Ok? ¿Estamos listos para esto? La forma. La forma. Para mí lo ideal es que ustedes me vuelvan a enviar su certamen, esta vez con los puntajes de cada una de las preguntas, ¿sí? O de cada una de las partes del ejercicio. ¿Ya? En la pregunta 1 son 3 puntos, si creen le ponen 1 de 3, 2 de 3, lo que fuese. ¿Ya? Normalmente así yo los corrijo. Con los puntos slash el del máximo. ¿Ok? Ese documento, o si me lo mandan con una foto, si es que no tienen si es que, digamos, van haciendo este ejercicio en el papel, o me mandan el archivo del documento tipo imagen, PDF o Paint o lo que fuese, si es que van a ir anotando esos datos, esos puntajes en el mismo archivo, ¿ya? Entonces, al final de la clase, todos me mandan sus archivos con el certamen corregido, con la misma nomenclatura original, pero en vez de hoja 1 al final, le ponen corrección 1, corrección 2, corrección 3, las hojas que fuesen. ¿Estamos claros? Cata, cuéntame. Profe, yo quería saber si vamos a corregir ambas partes del certamen. La parte Ambas de partes del preguntas. certamen. Es más fácil hacer creo yo, la parte escrita, la primera de los conceptos, pero vamos a tratar de hacer ambas partes del certamen. Ya, genial. Gracias, profe. Ya, partamos entonces. Partamos con la pauta. Están viéndola, ¿no? Ya. Primera parte, nombre, 3 razones. Primera pregunta, valida 3 puntos. 3 razones por las que resulta razonable cobrar por el agua potable a la población un valor proporcional al costo eficiente del suministro. ¿A qué me refiero proporcional al costo eficiente? Que la tarifa no es la misma en todos lados, porque en algunas partes es más cara producir el agua o tratar las aguas servidas, por lo tanto es más cara la tarifa.
¿no es cierto? Por lo tanto, es proporcional a lo que cuesta hacer la pega, digamos, pero de una manera eficiente. ¿Okay? Entonces, evidentemente, acá había un punto por cualquier concepto de los que están aquí en pantalla, y creo que me falta uno. Sí, vamos a agregar uno inmediatamente. Ya. Cualquiera de estos conceptos vale un punto. Primero, promueve un consumo más responsable. Evidentemente, si el precio del agua fuese mucho menor al que cuesta producir el servicio, la gente tiende a consumir más. ¿Ya? Por lo Profe, tanto, sí, Martina. ¿dijo que cada una vale un punto o cada una vale 3 puntos? No, cada uno vale un punto. La pregunta completa vale 3. Entonces, si ustedes tienen 3 conceptos relacionados con esto, ya ustedes van a tener los 3 puntos de la pregunta. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, un concepto, si la tarifa refleja más o menos el costo eficiente de un servicio, primero, promueve un consumo responsable. Segundo, al promover un consumo responsable hay un cuidado sobre la fuente, especialmente en épocas de escasez como la actual, ¿no es cierto? Hay una menor explotación porque es más eficiente el uso del recurso. Tercero, da señales adecuadas de consumo. ¿Ya? A eso me refiero con que hay tarifa diferenciada. Efectivamente, es más cara donde es más caro producir el agua y es más barato. Entonces, si hay disponibilidad, también el hecho que sea proporcional al costo eficiente del suministro permite esa señal adecuada de consumo. O sea, te dice que hay disponibilidad donde en general el agua es más barata, ¿ya? Está más a la mano. Permite el financiamiento de la operación del sistema, ¿ya? O sea, el Estado no tiene que meterse la mano en el bolsillo para que la gente tenga agua en sus casas en las zonas urbanas, y en las zonas urbanas, que es donde la tarifa también cubre el costo de inversión, también se permite la ejecución de inversiones en el largo plazo. Y por último, hay otro concepto, que es que permite una asignación eficiente de los subsidios. En otras palabras, si el Estado quiere de alguna forma destinarle recursos a este producto, ya porque es a este servicio básico, dado su condición de necesidad, ¿no es cierto?, lo puede hacer a las personas que más necesitan, porque si le baja el precio a todo el mundo, el beneficio le llega de capitán a paje, ¿no es cierto?, desde el que más tiene al que menos tiene. Entonces, con esto, al cobrar lo que realmente cuesta, el Estado puede concentrarse en aportar subsidios a los más necesitados. Eso es una asignación eficiente de los subsidios. Cualquiera de estos conceptos, chicos, vale un punto. Entonces revisen su respuesta. Si tienen referencias a estos conceptos, le suman 1, 2 o 3 puntos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Vamos a la siguiente? Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la principal diferencia entre el proceso de traspaso de la operación de las empresas sanitarias a privados que llevó adelante el gobierno de Eduardo Frei respecto al modelo aplicado por Ricardo Lagos? ¿Ya? Y eso se lo comenté varias veces en el repaso de la historia, que en el gobierno de Frei se traspasó la concesión completa a un privado, y eso es de manera indefinida. ¿Ya? Mientras que Ricardo Lagos mantuvo la concesión y lo que permitió es que un tercero explotara esa zona de concesión, explotara en el sentido de que hiciera la operación de los servicios sanitarios, ¿no es cierto?, por 30 años. Pero las concesiones se mantienen en poder del Estado y al cabo de esos 30 años se acaba el contrato de operación, la transferencia del contrato de operación se llama, y el Estado nuevamente puede o operarlo él si quisiera o nuevamente licitarlo para un nuevo periodo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia, que la concesión en un caso se entregó de manera indefinida a un privado y en el otro el Estado arrendó la concesión, entre comillas, durante 30 años. ¿Ya? Igual recibió plata en los dos procesos, pero la diferencia es que al cabo de 30 años se devuelve. Los conceptos son ese, digamos. Si ustedes mencionan los dos conceptos, que en uno era que era entregado de manera indefinida y en otro es un contrato de 30 años, tienen los dos puntos. ¿Ya?
Así que evalúense de la forma más imparcial posible. Vamos a la tercera. 2019 fue el año más seco del que se tiene registro en Chile. En lo que respecta al suministro de agua potable, ¿dónde se vio reflejada esta condición con mayor fuerza? ¿Y qué tuvo que hacer el gobierno para mitigar estos efectos? Y acá hay 3 conceptos, y por cada uno la idea era que se asignara un punto. Primero, donde se vio realmente afectado el servicio, el suministro de agua fue en las zonas rurales. En las zonas urbanas, si bien hubo escasez y hubo que hacer ajustes en las producciones y buscar nuevas fuentes, la verdad es que las zonas urbanas el año pasado no fue tema, digamos, el que alguna ciudad se quedara sin agua producto del cambio climático, ¿ya? Más allá del problema de ozono que tuvo que ver con un accidente operativo. Ese primer concepto, las zonas rurales fueron las que se vieron afectadas. En segundo lugar, ¿qué pasó en esas fuentes? O sea, en esas localidades se produjo desabastecimiento. Muchas localidades quedaron, sin suministro directamente. ¿Qué tuvo que hacer el Estado? Buscar soluciones alternativas, donde lo que más hizo, la actividad que más recurrió fue contratar camiones aljibe, para que fueran principalmente a la zona urbana a buscar agua, y eso fue un altísimo costo. Esos son los 3 conceptos: zonas rurales, cortes de suministro, desabastecimiento, y el tercer concepto es que el Estado tuvo que buscar fuentes alternativas o camiones alquiler para suplirlo. ¿Ya? Nuevamente, un punto por cada uno de esos conceptos. ¿Seguimos? ¿Alguna consulta, Horacio? Seguimos entonces. Paulina, ¿Profe? ¿algún comentario? Sí. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo acá coloqué que no especifiqué que eran zonas rurales, sino varias zonas del país. No sé si eso se encuentra correcto. Ahí me entró la duda. La verdad es que en todas las zonas del país no hubo problemas en las zonas urbanas del país. ¿Ya? No es por... el gran tema, digamos, es que si bien el cambio climático afectó a todo el país, sobre todo a la zona central, el problema no fue el cambio climático en esa zona, sino que fue el modelo de operación. Es un poco lo que quería transmitirle. Y no porque sea bueno o malo, lo mismo de siempre, digamos, sino porque es más complicado gestionar inversiones en el aparato público y meterla en presupuesto, y la planificación es un poquito más compleja cuando es más grande, digamos, el barco que hay que mover, digamos. Esa es un Claro. poco la idea, ¿ya? Entonces, en ese Sí, profe, se sentido, entiende. tengo 2 consultas, déjenme buscarlo. Paulina y Camilo. Profe, que yo entendí la pregunta como, o sea, la parte de qué tuvo que hacer el gobierno para mitigar estos efectos, yo lo pensé ¿Sí? como a largo plazo, no como en el momento. ¿Y ahí qué le pusiste? Entonces contesté que invirtió en construcción, conservación y mejoramiento de puntos de agua potable rural y desarrolló un plan de compra de derechos de agua para ponerlo a disposición de APR. Es lo que está haciendo ahora. ¿Ya? Está buscando fuentes alternativas, y de hecho tenemos una reunión para ver si interconectamos varios sectores, un poco la tarea que ustedes tienen, que están haciendo. Ya ponte el punto, porque el concepto que va en la línea, digamos, de lo que está haciendo hoy día. Ya. ¿Quién más? Sigue Paulina, Camilo y Salvador. No sé si quién venía. Yo, profe. Camilo. Yo también entendí de forma distinta la pregunta. Entendí como en qué parte del proceso de producción y de distribución, o entre todo ese proceso que es de agua potable, qué parte se vio más afectada. Esa es como la entendí yo. Entonces ahí me enfoqué más que nada como en la captación de las fuentes, como las fuentes no tenían bajo el caudal de los... Bueno, pero efectivamente se vieron afectados en ese punto. O sea, de los 2 primeros puntos, ponte 1. ¿Ok? Ya. Eso. ¿Y Salvador?
Sí, profe, era muy parecido a Camilo, que yo lo había entendido también en qué parte del proceso, y yo mencioné las fuentes de captación, que producto de la media sequía Mencionaste que sí. había tasa de retroceso y que bueno, el Estado tuvo que invertir en nuevos procesos como plantas desaladoras en algunas partes del norte. Ok, ya ponle 2 de 3. Catalina, ¿cuánto le había puesto? Catalina me había preguntado al principio, ¿no? Sí, yo solo me puse un punto porque no especifiqué zona rural, entonces al final yo hablé sobre el transporte de los camiones de aljibe, justamente, que es lo que Pero salía. mencionaste que se afectaron las fuentes. Sí, puse que había alta sequía en varias zonas del país producto del desabastecimiento, pero no puse como Ok, específicamente ponle fuente. 2 de 3 a Cata. Ya, perfecto, gracias. Y Jorge, el último, también tenía la mano levantada. Sí. ¿Qué pasa? Que yo mencioné, como que di un ejemplo de Petorca, donde la agricultura afectó harto el abastecimiento de agua potable de la comuna en sí, y, ¿Ya? y que la zona más afectada fue la centro-norte, donde el Estado tuvo que invertir en subsidios para la ampliación de la captación del agua. Sí, no fue tanto subsidio. También ponle 2 de 3. Parece que no quedó. O sea, lo que me quedó claro es que no quedó clara la pregunta. Y Así lo que ya, otro, ponle 2 de 3, Jorge. en la anterior le iba a preguntar, con el hecho de que sean indefinidos ¿cuántos se llama? Las concesiones, ¿esto lo hace privatización o no necesariamente? El concepto de privatización es que un privado es quien de alguna manera presta el servicio y cobra por el servicio. Es el concepto de privatización. Y se dio con dos modelos, como te decía, en uno en el que se le traspasó el servicio de manera indefinida y en el otro en el que se le pasó por un periodo de 30 años. Entonces ¿Ya? se puede Pero considerar, los dos son privatizaciones. entonces el de Frey se puede considerar como privatización. Sí, pero el concepto es que tiene que decir que es indefinido. Ah, Eso es ya, lo importante. ¿Ya? ya entonces tengo uno. Gracias. Es. Ya, chicos, vamos a la siguiente. ¿Por qué podría resultar más conveniente para un prestador sanitario el uso de fuentes subterráneas por sobre aguas superficiales? Alguien que tiene que prestar un servicio sanitario, ¿por qué podría preferir un pozo en vez de ir a buscar el agua a un río? Si es que tengo las dos alternativas. ¿Qué inconvenientes podría tener en comunidades cercanas esta decisión? Los conceptos. En general, los derechos de agua en pozos normalmente son más permanentes, en cuanto no siempre se va a poder sacar toda el agua, pero normalmente no va a haber un desmarque que se llama, no se va a repartir el agua en función de la cantidad de agua que venga. Entonces, para un prestador sanitario que tenga un pozo, le podría ser más sencillo mantener un caudal constante de explotación, ¿no es cierto? Y además, si el agua sale de buena calidad, no tengo que hacer ningún tipo de tratamiento más allá de la desinfección, ¿ya? Sin embargo, ese mismo concepto de poder explotar el agua de manera permanente puede que en época de sequía, como en el caso de Petorca, yo tenga, no sé, 20 litros por segundo en derechos, saco mis 20 litros por segundo, pero como no hay visibilidad respecto del recurso, puede que pueda afectar a terceros, a otros usuarios de la cuenta. Entonces los conceptos eran esos tres. Me podría ser más conveniente usar un pozo porque voy a tener el derecho, entre comillas, de sacar los derechos que tengo constituidos en el pozo de manera más permanente, ¿ya? De una manera constante. ¿Ya? Segundo, si es de buena calidad no tengo que tratarla, porque la norma me dice eso. Y tercero, pero, ojo, que hoy en día se tiene más conciencia de que las recargas no son tan permanentes, o no, puede que en algún momento no se logre recargar la napa y eso genere la afectación de terceros. ¿Ya? Y dejándoles con menos agua. Habían varias manos levantadas. Partimos por Camilo, Jorge, Martina y Alonso. ¿Camilo? No, profe, se había quedado levantado de Listo. Baja la mano, se te va a calambrar. Martina. Profe, yo en beneficios puse así como los convenientes, que era conveniente puse lo mismo, pero así como desventaja puse que era un proceso más caro y el mantenimiento resulta más complejo. ¿También es como una desventaja o no? No, es más caro, normalmente es un poquito más barato. Bueno, es más
caro porque hay que alumbrar el agua, es más caro en términos de energía, pero cuando hay que hacer tratamiento, Ah, claro, pero en general. Y en más general, complejo, ¿no? no, la verdad es que es más complejo mantener una planta. Mantener Ah, una planta de tratamiento completa, imagínate, tienes que tener personal siempre ahí, tienes que traer insumos, eh, cuando tienes filtro hay que retrolavar los filtros, hay que disponer el agua de retrolavado, que es agua sucia, ¿no es cierto? Entonces, si no tenía alcantarillado cerca, hay que secar. Es un proceso más complejo. En cambio, el agua viene filtrada del pozo y se me da encima de buena calidad, que en muchas partes de Chile pasa eso, en el centro sur sobre todo. Uno hace el pozo, saca el agua, le pone, la desinfecta y estamos listos de agua potable. ¿Ya? Por eso que uno dice, entre un pozo y una fuente superficial, chuta, podría ser más interesante la fuente superficial, pero hoy día hay un poquito más de conciencia cuando se extraen los derechos que puede uno tener, haber alumbrado y presentado la DGA, pero si está en una cuenca que no se recarga completamente, como está pasando en varias partes, ahora con la sequía, con el cambio climático, hay que tener presente que se podría afectar a terceros. Es un profe, poco lo que... pero ¿Sí? no me queda claro porque la pauta pone que la disponibilidad de agua es más constante, pero en épocas de sequía igual se podría afectar a otros usuarios. Sí, es lo que te trataba de explicar, digamos, que en general hay menos restricciones para el uso del agua. Si tú haces un pozo lo suficientemente profundo y alumbraste 20 litros por segundo, nadie te puede decir nada si tú sacas 20 litros por segundo o menos, desde el punto de vista administrativo. Ah, ya. Si tú tienes un agua de río, ahí el agua de río se está midiendo permanentemente porque todo el mundo la ve, y la DGA va diciendo, ok, usted tiene 20 litros por segundo, pero viene menos agua, entonces puede sacar este año, no sé, 10, el otro año 15, etc. A eso me refiero con una mayor disponibilidad, una disponibilidad más constante. ¿Ya? Esa es la diferencia, y hoy día recién se están formando comunidades de agua subterránea, y hay 2 en Chile, Azapa y Copiapó, pero hay varias otras en proceso de formación, porque efectivamente después del caso Petorca se hizo evidente que se requiere una prorrata y una distribución de los recursos subterráneos también, y hay que ver bien cómo poder medirlos. ¿Ya? A eso me refería, digamos, a esos conceptos quería que apuntaran. Si no se Ya, lo transmití bien, espero que los hayan aprendido ahora. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Regante, perdón, no sé si hay otra pregunta. Sí, yo, profe, cortito. Que como el primer Bueno, concepto que usted tiene ahí, en realidad puse como que el abastecimiento era menos sensible a la hidrología, como a diferencia de era la menos fuente sensible a la superficial. hidrología. Quizá no lo expliqué bien, pero Sí, creo que ahí quedé lento. originalmente había ese concepto, ¿eh? pero la verdad es que no es así. ¿Ya? Y hoy día efectivamente lo que se está viendo es que no es llegar y sacar toda el agua, que por muchos derechos que tenga, efectivamente la hidrología termina demostrando que las recargas no son siempre permanentes o asegurables. Ponte medio punto dentro del concepto que estáis tratando. Ya, profe, gracias. Después vamos sumando ahí. Si les queda un medio punto, redondean arriba al final de la cuenta. ¿Ya? Porque de hecho la siguiente son 4 medios puntos. ¿Ya? Un regante cuenta con derechos de agua de un río que puede usar todo el año. Entonces, por lo tanto, son permanentes, ¿no es cierto? En algunos horarios definidos durante los días martes y jueves de cada semana, son discontinuos. ¿Ya? ¿Qué tipo de derechos debe contar por operar de esa forma? Tienen que ser derechos de agua superficial, porque es agua de un río, permanente, discontinuos y consultivos. ¿Ya? Consultivos en el sentido de que no tienen, los puede regar y no devolver al cuerpo principal, como son los no consultivos, son los típicos de la hidroeléctrica. La hidroeléctrica toman un montón de agua con derechos no consultivos, pero las devuelven inmediatamente aguas abajo después que generaron energía eléctrica. ¿Ya? Cualquiera de esos apellidos vale medio punto. ¿Ok? profe, y discontinuo es distinto de alternado, ¿cierto?
Sí, no conozco el término alternado en los derechos, la verdad. ¿Ya? Continuo, discontinuo, superficiales, subterráneos, consuntivos, no consuntivos, permanentes o no permanentes. ¿Qué ventaja podría tener un estanque metálico vitrificado sobre uno de hormigón y viceversa? O sea, cualquier ventaja o desventaja valía acá. Perdón, tengo dos consultas, Alonso y Catalina, respecto al anterior o de esta pregunta. Yo es de respecto al anterior, profe. Cuéntame, Catalina. Es que yo coloqué en vez de permanente, coloqué eventual, pero bajo el concepto que lo justifiqué de que puede usarlo siempre y cuando el caudal del río esté por sobre el caudal ecológico. Entonces ahí yo por lo menos tuve una disyuntiva en el certamen porque yo sabía que era permanente, pero también usted mencionó eso en clase de que en realidad cuando son fuentes superficiales, en este caso un río, esa es la condición, de que esté Sí, por lo que pasa, sobre nosotros tenemos derechos eventuales en el Utah, por ejemplo, y no podemos sacar agua si es que no tenemos la autorización de la DGA. Si la DGA dice, sí, ahora tenemos agua. Claro, bajo esa hipótesis quería preguntarle si estaba bien o estaba mal, porque yo entiendo que era permanente, pero también sé que si baja debajo de ese límite no se podría sacar, entonces deja de ser permanente. Ok, ponte el puntaje dado que tienes el concepto. Ya, perfecto, gracias. ¿Qué ventaja podría tener un estanque metálico vitrificado sobre uno de hormigón y viceversa? Esta es la típica pregunta, uno me peleo con mis colegas más viejos o de mi edad ya a esta altura, que dicen, no, si tenemos puro estanque de hormigón, ¿para qué vamos a estar comprando un vitrificado? Y que el vitrificado lo pueden chocar, y qué vida útil tiene, y un poco lo que les comentaba yo. Efectivamente, una de las gracias del vitrificado es que dicen que se pueden expandir, ¿ya? ¿Y cómo? Construyendo nuevos cintos abajo, ¿no es cierto?, gateando todo el estanque y poniendo una nueva corrida de paneles, ¿no es cierto?, abajo un cinto adicional. Eso supuestamente se construye en un plazo más corto. Ya te digo supuestamente porque hay que considerar también que la mayor parte de estos sistemas vienen de afuera, de Inglaterra, de Checoslovaquia, que viejo, de la República Checa, o de Estados Unidos. Entonces, bueno, se pueden ampliar los metálicos, pueden construirse en un plazo menor, ¿ya? Podría ser más barato. Tercera. En general, pero por el otro lado, los detractores, o más diría yo los tradicionalistas, los que les gusta el hormigón, dicen, oye, pero es menos aislante respecto a la temperatura. No sabemos de su vida útil, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si lo choca un camión? O sea, podría tener una resistencia mecánica menor ante accidentes. Ahí hay 6 conceptos. Cualquier ventaja o desventaja que se le pueda haber ocurrido vale un punto. ¿Ya? Con 3 ya tienen los 3 puntos de la pregunta. Salvador. Sí, profe, que aquí yo la verdad no fui tan específico, así que mejor le pregunto. Yo puse, el metálico tendría la ventaja de que puede modificar su volumen, pudiendo adecuarse a las variaciones de demanda en un futuro. Su costo de mantención no es muy alto y tienen una durabilidad de al menos 30 años. Ese ahí fue como más chiva. Perdón, de 30 años, pero supuestamente, ¿qué dijiste? Su costo de mantención no es muy alto y tiene una durabilidad de al menos 30 años. En tanto que el de hormigón tiene la ventaja de no requerir mantención, su construcción es conocida en el medio chileno y tiene buen comportamiento estructural. Ya mandaste como 5, está bien, tenés los 3 puntos de la pregunta. Ya. Vamos a la siguiente. Perdón, Hugo. Sí, profe, Nicolás. yo le puse que en el caso del estanque de hormigón tenía mejor comportamiento estructural. No sé si eso será una ventaja o no sé. Mira, no sé si es así o no. ¿Ya? Porque los estanques de acero son más susceptibles a pandeo, por ejemplo. Ponlo, déjalo ahí nomás, porque va a ser parte de las discusiones que van a tener ustedes cuando estén en el mundo laboral y se encuentren con estructurales más hormigonistas. Así que, porque esos conceptos van a ver que va a tener que profundizarse el tema de la vida útil, si efectivamente un plazo menor, si efectivamente se puede ampliar o qué cosa. Al final van a ser parte de la discusión, ¿ya? Pero quería que se levantaran los temas que efectivamente podrían discutirse. Así que ponte los puntos ahí uno. Ya, vale, profe. Nicolás. Profe, a mí me pasó, no sé si a los demás,
que era, bueno, la pregunta decía una ventaja del estanque metálico sobre uno de hormigón y viceversa. Después era como una ventaja del hormigón sobre el metálico, solamente di dos. Igual me sabía más de dos, claramente, pero digo las dos principales que se me ocurren. Ah, ¿te tapó el 2,5? No sé, ya. Sí, después ese medio punto no sé si te sume o se anule con otro, digamos. Pero me hacen, la próxima hagan las preguntas. Sí, ¿Y que Jorge? lo interpreté así nomás, la verdad. Ok. No, sí, ahora que lo profesor. estoy leyendo, alguien dice, ¿tú qué estás pensando? ¿Qué ventaja podría tener un estanque metálico arriba de uno de hormigón? Hay que ser más cuidadoso. ¿El tema de la mantención en el estanque de hormigón es menor que el del metálico o no? No estoy seguro, pero es un tema que puede levantarse, así que déjalo también como, si tú me dices que es menor, no tengo hoy día la herramienta, no tenemos hace tanto tiempo estanque, así que alguno podría decir que sí, otro podría decir que no, porque el metálico casi no hay que pintarlo, así que, pero ponlo como un punto, si es que lo pusiste el tema del mantenimiento. Y Ya. si tenemos dos emails. Vale. ¿Cómo? Si tenemos dos menciones como viceversa, como decía Nicolás anteriormente, le ponemos 2,5. 2,5 de 3, si es que lo entendieron así con Ya, con ese gracias. texto. Ya. De acuerdo al documental The Story of Bottled Water, ¿por qué podría considerarse el consumo de agua embotellada como un acto antigeológico? ¿Por qué? Porque para producir agua embotellada se requiere una cantidad de insumo importante y una cantidad de energía muy superior a la que se requiere para en toda la logística, ¿no es cierto?, de la producción. Entonces hay insumos, hay energía, hay, en definitiva, recursos que se requieren para que el agua llegue embotellada al usuario, relacionado principalmente con el transporte y con la confección del material. Y luego se genera un desecho automáticamente, que son las botellas plásticas. Entonces, la verdad es que, por supuesto que el documental es bien caricaturesco y bien, no sé si agresivo es la palabra, digamos, pero lo pone como casi como un pecado tomar agua en botellas plásticas, ¿ya? Entonces, básicamente era para premiar a quienes vieron la película el documental, ¿ya? No sé si tienen cualquiera de esos conceptos, de que hay más recursos involucrados, que se requiere, hay energía, ¿no es cierto?, hay insumos, estoy hablando de, imagínense, por una parte nosotros tenemos un estanque, y el estanque uno abre la llave y sale el agua. En otro lado hay que tener camiones, hay que tener personas, y hay que tener un montón de cosas, digamos, para que la botella llegue al supermercado. Y luego del supermercado a la casa. ¿Ya? ¿Ok? Cualquiera de esos conceptos vale un punto cada uno. ¿Ya? Y sobre todo la parte del desecho, yo creo que es el otro punto importante. ¿Qué material se utiliza primordialmente en las obras de arte y la industria sanitaria y qué reglamento se usa normalmente como referencia para su diseño? Y eso lo vimos en clase. Es el manual de carretera y las obras son casi todas de acero. ¿Ok? Ahí tenemos un punto por cada uno de esos dos conceptos. El siguiente es una creación de pura creatividad nomás, que tiene que ver con, para la siguiente red, correspondiendo a un sector donde se proyecta construir bloques de departamentos independientes. ¿Ya? Lo que quería decir es que debe haber mucha casa, ¿ya? Mucha densidad de casas. Determine y justifique la cantidad de válvulas y grifos que se requeriría para dar cumplimiento, y aquí me equivoqué, esto lo voy a corregir inmediatamente. Que requeriría para el cumplimiento de la norma de diseño 691. Aquí hay 6 puntos. A ver, ¿cuáles eran los conceptos? Primero, que fueran la norma 691 y verificaran qué es lo que dice respecto de los grifos y respecto a las válvulas. Respecto a los grifos, hay 3 instancias, ¿no es cierto?, donde uno puede distanciar los grifos de cualquier punto de la red. O sea, y veíamos que va desde los 150 a los 50 metros, ¿no es cierto?, en zonas súper densas, en zonas donde hay fachadas continuas, o locales comerciales, etcétera, etcétera. Un grifo no puede estar a más allá de 50 metros de cualquier punto de la red. 50 metros. Ya, ahí está un punto. Y por otro lado, en el caso de las válvulas,
hablábamos que los cuarteles, que los sectores de distribución no pueden tener más allá de 1000 metros. Los cuarteles, entonces yo tengo que tener cortinas de válvulas que me permitan independizar sectores de hasta 1000 metros. ¿Ya? Ese es el otro concepto básico. De manera que cuando hay alguna rotura o algo parecido, yo pueda independizar esa zona y cortar no todo el suministro, ¿ok? Sino que solamente la zona afectada. Y acá, ahí tenían 2 puntos si hacían esa referencia, los 50 metros o los 1000 metros de los cuarteles. ¿Ya? Después uno podría hacer más o menos cuánto el mínimo o máximo que podría obtenerse. Si uno hiciera, tengo tantos metros de red, si son 1000 metros, o sea, si son cada 50 metros, uno podría hacer un cálculo que necesitaría más o menos una cierta cantidad de grifos, puede ser un cálculo aproximado. ¿Ya? Y se puso estas dimensiones de 300 metros acá y de 800 metros para el lado, ¿ya? Para que fuera más fácil hacer el cálculo. Partamos por los grifos. Los grifos tienen que estar a 50 metros de cualquier punto. Por lo tanto, si yo pongo un grifo partiendo aquí en la esquina y me voy por la horizontal, hasta 50 metros puedo cubrir. Por lo tanto, puedo poner otro grifo en la otra esquina, de manera que toda esta cuadra quede cubierta, ¿no es cierto?, con ese distanciamiento de los grifos localizados en estos 2 puntos. Y si lo hago así, puedo seguir para el lado con toda la línea de grifos. Veamos la segunda línea. La distancia vertical es 50 metros. Por lo tanto, yo podría en realidad no tener que poner acá un grifo, sino que me podría correr 50 metros hacia adentro. Y cubro estos 50 metros con este grifo y estos otros 50 metros con este otro grifo. ¿Ya? Y haciendo el mismo ejercicio, me corro para el lado todos los grifos completos. Por lo tanto, tengo 1, 2, 3, 4 líneas en que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grifos. 4 por 9, 36. Voy a tener 1, 2, 3 líneas, intermedias, ¿no es cierto?, donde podría tener 8 grifos. 3 por 8, 24. O sea, en realidad yo puedo cubrir todo el sector, cumpliendo la norma, con 50 grifos. ¿Ok? Si metieron el concepto de los 50 metros o de los 1000 metros, tienen 2 puntos, solamente por hacer alguna referencia de cualquier tipo en la respuesta. ¿Ya? Si trataron de hacer un ejercicio, ya con los grifos o con los cuarteles, ya cómo me alineo con estos criterios de los 1000 o de los 50 metros, tienen otros 2 puntos. Si hicieron un ejercicio como el que yo planteé, que no sé si es el más eficiente, pero que parece razonable, en grifos y en válvulas van a tener otros 2 puntos. ¿Ya? En el caso de las válvulas, nuevamente, no sé si es lo más eficiente, tenemos 100 metros en cada uno de estos tramos, por lo tanto, si cuento hacia arriba, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700 metros en líneas horizontales, más 300 en líneas verticales. ¿Ya? 700 más 300 me da los 1000 metros, por lo tanto pongo una cortina de válvulas acá. Tengo 1000 metros de válvula acá. O sea, perdón, 1000 metros de cuarteles con 7 válvulas. Si replico eso hacia el lado, tengo 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, acá tengo una cortina, ¿no es cierto? Pero acá esta última, le pongo 2 válvulas más y separo línea vertical y las líneas horizontales en 2 subsectores. Y llegué a 51. Entonces, más o menos, estamos hablando de que vamos a tener entre 50 grifos y 51 válvulas para poder cumplir la norma. ¿Se entendió el ejercicio? Cata, cuéntame, tenía una pregunta. Sí, profe, es cortita. Lo que pasa es que yo claramente, o sea, aludí los dos conceptos que dijo. De hecho, puse que podía ser cada 150, 100 y 50 los grifos. Y como no se especificaba las unidades habitacionales que tenían los departamentos, ocupé que era cada 100 metros. Más que nada para eficiencia, porque justo donde decía 800 metros hay 8 cuadraditos y donde dice 300 habían 6. Entonces tengo una distribución un poco distinta a la suya porque los puse cada 100 metros y las válvulas las puse para que cerraran los cuarteles, que eran máximo de 1000 metros. Entonces le quería preguntar. ¿Pusiste válvulas para cerrar cuarteles de 1000 metros? Sí, de hecho en ese cuadrado puse 2 cuarteles porque eran máximo 1000 metros y vi como en la diagonal, si hubiera puesto solo un cuartel claramente no podía. Así que puse 2 cuarteles. Pero ojo,
Cata, ahí tenía un error. Un cuartel es un sector cuya longitud total de redes dentro del cuartel no puede superar los 1000 metros. Ujú. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas de 800 metros, tienes 5.600 metros, más todas las verticales, Ah, que son 9. comprendo. ¿Ya? Como el Hay largo 9 total de las verticales. tuberías. Exactamente. Dentro del cuartel, la suma total de las tuberías no puede ser más allá de 1000 metros. Ya, profe. Por Sí, eso por eso que te salen en este ejercicio, a mí me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 9 cuarteles. ya. ¿Está? Sí, Ese ya, es el genial. concepto. Es que de hecho tenía esa duda desde el certamen, así que esa era mi duda en específico, el tema de los Entonces, cuarteles. aquí, ahora si hiciste el ejercicio con 100 metros, yo traté de hacer, de aclararlo, digamos, en el certamen mismo, pero ya al tomarlo con los 100 metros. Ahora, tenéis que distribuir los grifos de manera que queden más o menos todos los sectores cubiertos con un grifo a menos de 100 metros. Claro. ¿Ya? Eso, Entonces, en el profe, caso de los cuarteles, ahí tendrían, no sé, 3 o 4 puntos, antes si quieren los grifos. ¿cuáles ¿Ya? eran los puntos totales, profe? Que no alcanza a verlos. Un poco los conceptos, eran 2 puntos por hacer la referencia a la norma. En tu caso lo hiciste, pero tomaste los 100, ¿no? Ok, déjalo así. No. Hacer la referencia a la norma, que cuál es la distancia entre el grifo y cualquier punto de la red. Ya, 50, 100, 150 menos. ¿Sí? Originalmente la idea era 50. Segundo, el concepto de decir que son 1000 metros de red máximo por cada cuartel, por cada sector que yo independizo. Y luego viene algún análisis donde uno podría plantear más o menos, si yo tengo tantos metros de red y tengo que tener un grifo cada cierta cantidad de metros, puedo tratar de decir, ok, yo podría necesitar una cierta cantidad de grifos. Otra cosa es hacer el ejercicio en la planta como lo hice yo. ¿Ya? Y en el caso de hacer una estimación en general de cuántos grifos podría requerirse sin hacer tratar de definirlo y optimizarlo, podrías tener 1 o 2 puntos, y si hiciste el ejercicio y te da una cosa consistente, más o menos consistente, no necesariamente óptima, tienes los otros 2 puntos. Evidentemente, la última parte, en la parte de cuarteles, yo creo que tienes 2 conceptos errados, Claro. que son el tratar de hacer una estimación de más o menos cuántas válvulas podrían requerirse, y segundo, el haberlo aplicado. Ahí tenéis 2 puntos menos. Si me referiste que los cuarteles tienen que tener máximo 1000 metros, ok, ahí tienes un punto de la parte de las válvulas. Y si hiciste bien el ejercicio de los grifos, tendrías los 3 puntos más el punto ese, que serían máximo 4. ¿Ok? Ya. Gracias. Jorge. Sí, que me pasó lo mismo que Catalina, que lo tomé como edificio de departamento independiente aislado y a una distancia máxima de 150 metros según la norma. Ok, tómalo. Yo no quise decirlo explícitamente, pero tampoco lo quedó bien expresado, por lo tanto, que hazlo cada 150 metros. Ya. Me es indiferente, digamos. ¿Ok? Lo importante es que entiendan el concepto, y creo que la Cata lo entendió ahora, que es lo que me importa. ¿Ya? Sí, me quedó claro, profe. Gracias. Ya, vamos a la siguiente. ¿Por qué es preferible un avión? Ah, no le puse aquí no he hecho la respuesta de esto. Sí. ¿Por qué preferir una avión electrofusionada que una espiga campana para su uso en suelos salinos? Lo vimos en clase. La espiga campana tiene una goma y son varios tramos que están unidos con esta. Aquí viene la campana y la espiga. Y en suelos salinos, cuando hay cualquier tipo de filtración, se disuelve el suelo salino. Y eso puede hacer que en algún momento esto quede emboladizo y tienda a desacoplarse. En el caso de las uniones que son electrofusionadas o termofusionadas, que son del HDP, esto funciona como una manguera. ¿Ya? Como que queda como una sola unidad. Entonces te puede quedar colgando la manguera, pero no se va a romper y no va a terminar deshaciendo todo el suelo. ¿Ok? Esos son los conceptos, que la unión espiga-campana en suelos salinos que se disuelven pueden desacoplarse, mientras que la otra funciona como una sola unidad y evita, digamos, mayor disolución del suelo. Ese es el concepto que lo conversamos en clase. ¿Ya? Un punto por este tema de cualquiera de esos conceptos, que el suelo salino se disuelve y que funciona mejor por las razones expuestas, digamos, funciona mejor la
la unión electro o termofusionada del HDP. Profe, la pregunta 9 tenía 6 o tenía 8 puntos. 6 puntos Ya, gracias. máximo. ¿Ya? Era más o menos 3 y 3. 3 por válvula y 3 por grifo. 11. ¿Cuál sería la potencia consumida por una norma Etanon B, que es la negra, Etanon B, no sé si me pasa, de KCB operando a 20 metros cúbicos hora y 70 metros de elevación con una frecuencia de 2150 revoluciones por minuto, considerando las curvas de la figura? Esto está algunos de ustedes pueden haberlo tomado directamente de la clase, perdón. Directamente de la clase, porque le recorté yo la figura, expresamente, y por eso les pedí que justificaran, y por eso vale 4 puntos. Sabemos que, en este caso, la 2150 es esta curva. Las curvas de variables de frecuencia te permiten desplazar las curvas paralelamente. Vamos a trabajar con la negra, no con la amarilla, porque es la Etanon B. La negra dice que a 20 metros columna de agua y 70 metros de altura, no sé, 20 metros cúbicos hora y 70 metros de altura, vamos a estar trabajando en este punto. 20, acá tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Este va a ser el punto de operación de la bomba, a 2150, perfecto. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser su eficiencia? 40%. ¿Cuál es la potencia? 40% porque acá está el 100 y nosotros aquí estamos en el 40. ¿Cuál es la potencia de esa bomba? Es 10 QH partido por la eficiencia. ¿Cuánto vale Q? 20 metros cúbicos hora, que hay que pasar a metros cúbicos por segundo. ¿Y cuánto vale H? 70 metros. ¿Cuánto vale la eficiencia? 40%. Reemplazan y les da la potencia que no la calculé, pero voy a abrir un segundito. A ver, no están viendo lo que estoy viendo yo, pero lo repasamos al tiro. Profe, si me confundí, usé la Etanorm GPB. ¿Cómo? Que si me equivoqué. ¿Manuel me está curva. hablando? Sí, Un sí. segundito que estoy. Ya, un segundo. Déjenme compartirles lo que Manuel Nitora. ¿Cómo comparto? Stop share. New share. ¿Están viendo la presentación? ¿El PowerPoint? Ya, esta es la misma curva de la clase. ¿Ya? Y la curva de la clase. Un segundo, ¿cómo es, chicos? Ahí aparece 20 metros cúbicos hora, 70 metros de altura. La eficiencia, el consumo de potencia son un kilowatt, más o menos 5 kilowatts. Es lo que debería dar la curva, o sea, el cálculo. ¿Cuántos 20 metros cúbicos hora son? 20.000, 20 dividido entre 1.600 por 70 metros de altura por 10 dividido en 0. ¿Cuánto dijimos? 0.4. Me da como 9. Me equivoqué en algo. Son 20 dividido entre 1.600. Profe, a mí también me dio 9. A mí también, profe. Profe, está bien, me equivoqué yo entonces en alguna parte. Pero si les dio 9, espérenme un segundito. Es un poco lo que les quería. Ahí tienen el total del puntaje. Profe, si me equivoqué en ocupar la eficiencia, 0 puntos. No, ponte un punto dentro del proceso. Profe, yo me equivoqué en la altura de la bomba, pero no en la ¿Qué cosa? eficiencia. En la altura de la bomba, en el gráfico, puse la de 1710 en vez de la de 1100, la de arriba. Y me dio como que elevaba en vez de 70, 40. Pero esta es la eficiencia.
Bueno, si se metieron al gráfico y leyeron y trataron de buscar y se equivocaron en la eficiencia o en la lectura, pónganse 1 o 2 puntos menos, dependiendo de qué les dio. ¿Ok? Profe, ¿Sí? yo me equivoqué tomando en cuenta el dibujito que aparecía en la foto que usted puso. Tomé justo ese punto porque dije, justamente calza con 70, pero ese 70 era respecto a la altura, no al caudal. Ah, no sé qué tanto ¿Cuál tomaste? ¿Y cuánto te tomé. dio? A ver, es que como que hice una combinación de datos y me dio al final una potencia de 5.94. Porque tomé datos cambiados. Pero No no lo solamente. justificaste, no lo pusiste aquí. ¿Cómo hiciste el cálculo? A ver, lo que hice fue tomar la curva 2.5 ¿Ya? y justo ocupé la eficiencia que me da en ese punto, que sería de 66% más o menos, abajo. ¿Ya? ¿Este de acá? Sí, ¿Pero tomaste acá? no, tomé ahí arriba. Es que ocupé la curva negra de la parte de altura de bomba. ¿Ya? ¿Esta? Sí, esa, a la derecha. Tomé el punto de la curva negra, las dos curvas negras intersectadas. Ah, tomaste acá. Sí, ese punto. Porque vi el dibujo y pensé 70-20, andamos. Ah, tomaste 70 acá. Sí, 70 ahí, eso. Creo que eso fue lo que pensé. Y de ahí bajé. Pero combiné algunos datos y ahí creo que me dio algo sin sentido. Ponle un par de puntos. Ponle un par de puntos. Porque efectivamente hay que alinearse con esto. Y a mí me da como 9, sí. Estoy haciendo el cálculo acá. Más allá Profe, de la curva, digamos. ¿Sí? en el caso de la eficiencia, si en vez de 40 hubiera puesto 43, porque la curva pasa por Ah, un está poquito por encima del perfecto. 40. Ah, Está ya. perfecto. Sí. Ahí entre 40 entre 40 y 50 no tengo problema, digamos. ¿Ya? Más o menos que era para que se metieran a leer las curvas de las bombas y hicieran un cálculo genérico de cuánto podría estar demandando el sistema. Ya, las dos últimas no las voy a leer. A ver, yo sí les voy a plantear mi opinión general, que la vez anterior me la preguntó, creo que fue Horacio. Yo les dije, chuta, fue post plebiscito. Yo voy a leer, nuevamente, esto es una opinión personal y no necesariamente, aquí no hay cosas buenas ni malas, sino que, bueno, mi apreciación. ¿Cómo yo debería plasmar, creo yo, el derecho humano al agua en la Constitución? Yo creo que debería, de alguna forma, referirse que el Estado debe ser responsable de, no de proveer, sino que perdón, el Estado debería ser responsable de proveer las condiciones para que la gente pueda acceder al recurso en cantidad y calidad que le permita el desarrollo integral como persona, algo por el estilo. Porque no se trata solamente de... ¿A qué me refiero? O sea, yo siento que no puede ser que pase como el video de Matt Damon, ¿no es cierto? Que digamos que haya gente que tenga que dedicar su vida a buscar agua, ¿no es cierto? 6 horas de su día para tener disponibilidad de agua, eso es algo que de alguna forma debe quedar resguardado. Por eso, a eso me refiero con el desarrollo integral como persona. Y ahora, debe proveer las condiciones para que la gente pueda acceder a eso. No necesariamente significa que el Estado deba proveer eso. Yo estoy convencido que es más eficiente el modelo que se tiene hoy día, con un Estado fiscalizador y un privado operador, un ente independiente operador. ¿Ya? Por eso yo resguardaría, esa es mi opinión, ¿ya? Respecto de cómo trataría de plasmar esto. Entonces, que el Estado de alguna forma provea las condiciones para que la gente pueda acceder al recurso. ¿Ya? Si la gente puede acceder al recurso con sus propias lucas, ideal. Si la gente no puede acceder al recurso por un tema de que no tiene ingreso, bueno, ahí el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo. Es un poco la figura que yo creo, así yo lo plasmaría. Acá, si ustedes
pensaban algo y proponían cualquier referencia, si ustedes me dicen, no, yo creo que el Estado debe hacer la prestación del servicio o debe hacerse con alguna condición particular o que tiene que tener, no sé, el servicio debe ser gratis o debe ser universal, no sé, cualquier cosa que hayan puesto que tenga alguna presentación o formato razonable, es una opinión y es perfectamente valorable, y en ese sentido iban a tener desde 6 a 8 puntos, ¿ya? En la medida de que lo hubiesen podido plasmar de una manera más o menos inteligible, ¿no es cierto? Entendible y razonable. La siguiente parte es más compleja, porque claro, en mi opinión lo que yo les plantea es que qué implicancia pueda tener que el Estado deba garantizar las condiciones para que la gente pueda acceder al servicio facilitando su desarrollo integral como persona, implica que, ok, esto podría, por lo tanto, mantener lo que les decía, podría un privado operar, podría haber una tarifa, ¿no es cierto?, donde, como la actual, donde el Estado deba ser garante de aquellos que no tienen para pagar el servicio. No necesariamente tiene que ser continuo, por ejemplo, en zonas que son muy, muy remotas, el Estado podría encargarse con algún criterio de llevarles en camiones el agua a gente que esté relativamente cerca, o disponer un pilón como en otros países, que la gente tenga el agua a menos de 50 o 100 o 500 metros. Son derivadas de la anterior, ¿ya? Entonces yo les voy a proponer a ustedes que se pongan una evaluación, si es que respondieron acá en esta pregunta, cercana a los 6 u 8 puntos, si es que hicieron algún planteamiento respecto del acceso del derecho humano al agua, pero respecto del acceso de la gente al servicio. Nos estábamos preguntando respecto de la propiedad, ojo, ya no sé, no he leído la respuesta, pero si usted mete en el tema de la propiedad, tiene que relacionarlo de alguna forma con una cosa es que la propiedad sea del Estado, pero eso no te garantiza el derecho humano al agua. Es un poco el concepto por el que yo sí les bajaría un par de puntos, si es que no lo asocian al cómo llega la gente a hacerse del suministro. ¿Ok? Entonces acá vamos a tener puntajes que deberían ser relativamente altos en la medida que hayan puesto algún planteo, de 6 a 8 puntos. Y la siguiente parte, ahí, chicos, ya me reservo el derecho a recibir, ahí la voy a revisar yo directamente, ¿ok? La voy a revisar yo directamente y les voy a ver si efectivamente lograron identificar alguna de las implicancias que podría tener la propuesta de cada uno en la condición actual del servicio. Manuel, cuéntame. Manuel, ¿estás ahí? Sí, está muteado. Bueno, Respecto a la última pregunta, que yo puse algo relacionado al cultivo. ¿en la 12 o la 13? En la 13. ¿Qué ¿Ya? implicancia? La necesidad del cambio del tipo de cultivo que existe en las zonas que tienen más sequía, y quizá la disminución de exportación de los productos que se producen en esa zona. Ya, la verdad que estábamos hablando, eso tiene que ver con una actividad económica derivada de... Ya. Tendría que revisar la pregunta. Yo en ese punto la voy a leer, déjame leerla. Yo la 13 la voy a leer de cada uno, ¿ok? Y les vamos a poner el puntaje. Bueno. ¿Ya? Pero va a estar relacionada evidentemente con la 12, dependiendo de qué propuesta tenemos, que hayan dicho la 12. Nuevamente, no es necesariamente bueno ni malo, sino que la idea era que le dieran vuelta en la cabeza un poco a qué consecuencias puede tener una positiva, negativa, lo que fuese, digamos, pero respecto de algún concepto que podría plasmarse en la Constitución. ¿Bien? Eso. ¿Vamos al ejercicio? Vamos al ejercicio rápidamente.
Por lo tanto, perdón chicos, acuérdense entonces, tienen que generar un documento para que me lo manden ahora, nuevamente, alberto.crece.clases@gmail.com y me lo mandan la corrección. En vez de hoja y corrección y ojalá en PDF. Tengo un par de casos que me lo mandaban como parte como un anexo, idealmente, porque así lo pincho, lo mando al Google Drive directamente, el que tengo compartido con los ayudantes. Si no, tengo que estar guardando imagen como, etcétera. Si es que viene como parte del cuerpo del cuerpo del correo, ¿ya? Idealmente, entonces, como archivo adjunto, y con las notas. 1 de 3, 4 de 6, lo que fuese. ¿Alguna consulta adicional antes que pasemos al ejercicio? Sí, ¿hay que enviar las dos partes juntas o separadas igual? Es separada, porfa, que no estamos distribuyendo las correcciones. Ya, profe. ¿Ya? Son N, así que eso. Profe, sumamos los puntos, así como al final escribimos el total. Ideal, no sé, 30 de 40, 30/40 y le ponen un circulito arriba a la primera parte. Va a faltar solamente los 10 puntos que les voy a leer a cada uno, ¿ya? Eso. ¿Qué más? Tengo que compartir mi share. Espera un segundito, voy a abrir vamos a abrir la parte del ejercicio. La parte del ejercicio. Manuel, ¿tenías alguna pregunta? Manuel. No, profesor. Ya. New share, vamos a compartir el escritorio mejor. Ya se ve la planilla, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito. Sí. Ya, y en la prueba, vamos a leerla rápidamente, decía, una localidad al sur de Chile tiene 6.000 clientes en 2020 y un consumo unitario mensual de 12 metros cúbicos cliente mes. Crece a una tasa lineal de 150 viviendas por año. Esto es típico, que crecen más o menos en forma constante. Se observa que las viviendas se han desarrollado en cotas cada vez más altas y también pasa en todos lados. De hecho, se prevé que la mitad de los desarrollos inmobiliarios proyectados por los próximos años se ubicarán en cotas que no podrán ser abastecidas de la actualidad. Eso pasa cuando se empiezan a ver tomas, sobre todo. Hay tomas en la parte alta de algunas ciudades y como es un abastecimiento informal y todo, después el serbio quiere regularizar, ya, bueno, ¿cómo arreglamos el tema? Ya, ¿cómo incorporamos a esta gente? Porque la verdad es que me quedó una cota que no la puedo suplir desde el estanque, que me quedó muy elevado. El sistema de distribución cuenta con el estanque de 1.000 metros cúbicos, abastecido de una planta de agua potable que está a 10 kilómetros de la ciudad y una cuota de 200, mientras la impulsión que alimenta el estanque de hierro dúctil de metro 300 y coeficiente de Hazen-Williams 130. El estanque está ubicado a cota 280. Ha cumplido su vida útil y debe ser reemplazado en el mediano plazo. O sea, teóricamente, supongamos que era un estanque metálico, ya pasaron los 30 años y deberíamos cambiarlo, pero está funcionando. O sea, voy a tener alguna presión de parte de la autoridad de decir, oye, ya pasaron 30 años, cámbialo, y yo le voy a decir que todavía no, porque funciona bien y le he hecho el mantenimiento, pero ok, lo voy a tener ahí en carpeta y las alternativas son las que vimos en el momento de la prueba. Alternativa 1, para abastecer a esta gente, en realidad ya hagamos al tiro un estanque a cota 330, ¿no es cierto? Extendemos la impulsión por 1,5 kilómetros, cortamos este estanque y no peleamos más con la super y abastezco todo desde acá arriba. Y la alternativa 2, ok, hagamos un estanque para el sector alto, ¿no es cierto?, del diámetro que amerite para la demanda hasta el año 2040, ponemos una plantita elevadora que saca agua de aquí de la cota del estanque, ¿no es cierto?, o del bypass del estanque o lo que fuese, con una plantita elevadora y una impulsión de 150 milímetros, más cortita, ¿no es cierto?, de manera que yo me pueda portear el caudal que requiero en esta zona. Mantengo el estanque hasta que el estanque se me haga chico
y lo cambio por uno nuevo, un poquito más grande, por supuesto, que me cubra la demanda del 2040. Esa era la figura. En todos los casos tengo que cambiar las bombas acá abajo y ampliar la capacidad de esta planta elevadora. Entonces, les decía, traten de armarse una planilla antes de, van a estar escribiendo todo en el momento, o por lo menos con algunas fórmulas. Tenemos en el 2020 6.000 clientes y crecen 150 por año, este es el consumo. Y el otro dato es los habitantes por vivienda, que son 3,5 habitantes por vivienda. Todo lo que están azul son... ¿Ah? ¿Sí? Sí, profe. Es que yo quería hacerle un comentario respecto a si podían subir los Excel en las ayudantías para las próximas ayudantías o incluso ahora que ya llegó el certamen. Lo conversé con los ayudantes. Lo que pasa es que uno puede efectivamente tomar un Excel como este, y ahí se lo voy a compartir, sí, la verdad es que no. Pero yo les decía a los ayudantes, díganle a los chicos que se hagan su Excel, ¿ya? Porque es como un programa, uno puede entenderlo, pero aprende mucho más desarrollando el programa, escribiendo la fórmula. Sí, profe, yo entiendo, pero es que en la ayudantía como que ni siquiera pudimos ver bien el Excel, era como un video que había como que ir pausándolo y apenas podíamos ver la fórmula, o sea, Mira, yo no a mí se me tengo- hizo difícil por lo menos. Ya, ok. Se recoge, Miguel Ángel. Aquí el tema es lo que yo quería que ustedes hicieran en el Excel. Y para eso hay que hacer el ejercicio y tratar de seguirlo, digamos. Y un poco fue la recomendación en todas las clases previas. ¿Ya? Lo voy a compartir, si esta cuestión no es rocket science. Esto es relativamente sencillo, pero hay que ser estructurado y ordenado para ir armándolo. ¿Ok? Ok, las pérdidas del sector de distribución son 24, los factores era 1,1, el coeficiente mes de máximo consumo, como el del día máximo consumo normalmente 1,1, el factor de día máximo consumo es 1,21. ¿Ya? ¿Cómo se valoriza esto ahora? Chuta, hasta ahí aquí al final. Pero tengo alguna otra consulta ya. Primero, la proyección de demanda por sector al 2040. ¿Ya? Tenemos claramente un sector alto y un sector bajo. Ya parto con 6.000 clientes en el sector bajo y crecen 150 al año, por lo tanto la fórmula acá es súper fácil. Es el anterior, ¿no es cierto? 6.000 más 75 por año que van creciendo en el sector bajo, en el sector alto, y que en total me suman esto. Tengo la proyección de clientes. El dato que nos convoca principalmente es el del 2040. ¿Ya? Por lo tanto, en 2040 voy a tener 7.000 clientes en la parte baja, 1.500 en la parte alta. ¿Ya? Un total de 9.000 clientes. ¿Cuánto consumen estos clientes? Súper fácil. 12 metros cúbicos cada uno al mes. En 12 meses me consumen 1.080.000 cubos al año en la parte baja, 216.000 cubos al año en la parte alta. En total, 1, 2, 16. Todo lo que está en naranja aquí es proyección de consumo. Cualquiera de estos numeritos van a ir sumándole dentro de los primeros 5 puntos. ¿Ya? Que básicamente lo que me interesaba que era que íbamos a tener estos números. ¿Ya? Estos números reflejan los 5 primeros puntos que tienen que ver con una proyección de demanda. Pero esto hay que pasarlo ahora a caudales de diseño. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer para los caudales de diseño? Es fácil. Tengo que agregarle las pérdidas, ¿no es cierto? Y tengo que multiplicarlo por el factor de punta. El factor de punta es 1,21, que es C14, ¿no es cierto? Y las pérdidas es 1, es dividido por 1 menos las pérdidas. ¿No es cierto? Lo que yo tengo que producir, caudal máximo con pérdida. Lo digo por 365 porque me queden en metros cúbicos día en este ejercicio. Ya, si esto lo ponen en metros cúbicos día, litros por segundo, etcétera, lo que fuese, es mi caudal de diseño. Me interesa al final el Qmax diario, el que voy a usar para determinar todo el dimensionamiento de los estanques o de las plantas elevadoras. ¿Ya? Caudal de diseño 6 puntos. Los Qmax diarios en definitiva. En metros cúbicos día, en litros por segundo, en la unidad que quieran. ¿Ya? Paralelamente, como parte de la proyección de demanda, multipliqué los clientes por 3,5 acá y me da la población. ¿Por qué? Porque la necesito para determinar los volúmenes de incendio. ¿Ok?
Entonces, siguiente etapa, dimensionamiento de los estanques. 6 puntos. ¿Cómo dimensiono los estanques? Tengo que pensar en un sector bajo, sector alto, o uno único para los dos, ¿no es cierto? Y acá sí que me interesaba proyectar todos los años. ¿Por qué? El volumen de regulación es relativamente fácil, porque es un 15% del volumen máximo diario, que lo tengo acá al lado. Este es el volumen máximo diario, el 15% me da la regulación. Ese es el mínimo normativo. ¿Ya? Acá, como lo dividí por 365, el consumo medio me da en metros cúbicos día, lo multiplico por los factores, por el factor de día máximo consumo, me da el volumen del día de máximo consumo. Por lo tanto, en el sector bajo de regulación, voy a necesitar hasta 707 metros cúbicos, y en el sector alto hasta 141, y si hago un solo estanque para los dos sectores, 848. ¿Ya? El de seguridad son 2 horas del volumen del día de máximo consumo. En realidad es el volumen del día de máximo consumo dividido por 12. Estos son 24 horas, en 2 horas tengo estos volúmenes. ¿Ya? Y para efecto del volumen de incendio es súper fácil, hasta una cierta cantidad de población necesito 230 metros cúbicos, y después de los 23.000, no sé, no me acuerdo el número que aparece en la tabla, paso a 346 metros cúbicos. Para el sector alto, nunca me paso de los 6.000 clientes, o 6.500, no me acuerdo el número, me da un volumen de 115 cubos, de habitantes me refiero. Por lo tanto, el volumen requerido es el volumen de regulación, más el máximo entre seguridad e incendio, y acá está el volumen que yo requiero. En el caso del estanque bajo, si yo, del sector bajo, no sé, un estanque para el sector bajo requeriría hoy día 800 metros cúbicos, y en el año 2040, 1099. Por lo tanto, los 1000 que tengo me aguantan hasta este año, que es el año 2031 más o menos. En realidad en el 2030 ya tendría que haber construido cambiado el estanque viejo, ¿se acuerdan? Porque tenía 1000 cubos, ¿no? Y para arriba necesito un estanque de 256 metros cúbicos. Si voy a hacer uno solo, hago uno solo de 1319. ¿Me siguen? ¿Profe? Sí, profe, ¿Sí? pero una consulta que al menos yo, por como abordé el ejercicio, donde eran opciones 1 y 2, primero abordé solo la opción 1, que era obviamente el estanque arriba. Perfecto, ¿y te dio? Entonces, sí, me dio 1319, pero tengo como todo el Perfecto. desarrollo en relación al estanque de arriba. Entonces, ¿los puntajes que usted ha ido mencionando van en relación al dimensionamiento de toda la estructura, o solo estamos viendo la opción 1? ¿Y la parte de abajo no la hiciste? Sí, pero la hice más adelante. Entonces, no sé cómo distribuirme el puntaje aquí. Si lo hiciste bien en las dos partes, tenéis los 6 puntos de los volúmenes de los estanques. Ya. Sí, no, y ahí tenéis, ese es un problema, va a tener que ver para adelante y para atrás, digamos. Profesor. Si no lo hiciste bien, si te equivocaste en uno, te bajáis 1 o 2 puntos. Pero la parte estanque le pones 4 por eso 4 de 6. Si querés le ponéis estanque 4 de 6, o 3 de 6, o 6 de 6. Yo me enfoco para ir entendiendo cómo hicieron la corrección. De las plantas elevadoras, un poquito más de puntos, 10 puntos. ¿Y por qué 10 Profesor. puntos? ¿Sí? En caso de que yo no lo haya hecho detallado por años, sino que hubiera evaluado solamente los puntos interesantes como las capacidades finales y el año de cambio del estanque viejo, ¿también 6 puntos? O sea, si llegué bien a los resultados, o había que Llegaste bien sacar. no me interesa si lo hiciste bien y llegaste a un volumen de estanque considerando todas estas separaciones de demanda, ¿no es cierto? Sí. Está bien. Ya. Tenía los 6 puntos. Ya. ¿Profe? Sí, ¿y quién me habla? Catalina. Hola, Cata, cuéntame. Una consulta pequeña. Es que a mí me pasó lo mismo que a Salvador. Primero hice la opción 1, que era el estanque, como un único nuevo estanque para abastecer las dos zonas. Y Ok. entonces no separé como por localidad alta o baja, lo hice recién en la parte 2. Pero me dieron todos los valores que le dieron a usted. Pero con la última duda que dijo recién un compañero, tenía la duda de que a pesar de que me hayan dado todos los datos, por ejemplo, yo no puse la proyección de demanda por cada año, sino que me fui directo No al me interesa. 2040. No, si no la pusieron no hay problema. Yo la hice porque
donde había que hacerlo era saber en el sector bajo cuándo cambiar el estanque. Pero es una pregunta que Ya, está más adelante. claro, ya Creo que está genial. más... Sí, en ese caso, no, si llegaron a estos números de abajo, súper bien. Ahora, Ya, tampoco ni siquiera me interesa el número, me interesa que tengan el concepto de cómo se reparte la demanda y eso. Sí, en general deberían tener buen puntaje, si esa parte era 6 de 6 en todos casos, en todos los casos. ¿Ya? ya, le iba a Vale, preguntar, o Matías sea, tenía la como, mano levantada hace rato, así que sí, démosle. al final, como para terminar, ¿podría repetir como los puntajes de los caudales de diseño, haber sacado el volumen del estanque, esas cosas? A ver, tenemos primero proyección de demanda. La proyección de demanda era calcular más o menos cuál es el consumo medio, en metros cúbicos año, en metros cúbicos día, en litros por segundo, me da lo mismo, pero cuánto que se va a demandar en promedio al año 2040, eso implicaba separar los clientes 75 para arriba, 75 para abajo, proyectar los crecimientos hasta estos números, acá vale 5 puntos. Si hicieron algo, si se equivocaron en alguna parte del camino, se bajan un par de puntos, pero aquí esta parte era trivial, ¿no es cierto? Y los 12 metros cúbicos de cliente me es importante, ya para llegar a estos valores. Luego viene el caudal de diseño, que tiene dos grandes conceptos, que no es rocket science, que tienen que dividir por uno menos la pérdida, ¿ya? No sumarle la pérdida, ¿ya? Y tienen que amplificar por el factor de día máximo consumo que tiene la tricuñela, que yo les daba solamente este valor, el coeficiente de máximo consumo, 1,1. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que multiplicar por 1,1 por el coeficiente del día máximo consumo, le da el factor 1,21. Si llegan a estos valores en cualquier... a estos caudales de diseño, en litros por segundo o en metros cúbicos año, me da lo mismo, ¿ya? O en metros cúbicos día, como están ahí, pero el concepto es que tienen que haber incorporado pérdida y tienen que incorporar el factor de punta, y eso valía 6 puntos en total. Bueno, si se equivocaron en alguna parte del camino, en las pérdidas en otro, se bajan un par de puntos por los errores. Y si el número les da más o menos esto porque aproximaron, no tengo idea, 360 días o no sé qué cosa, eso me es indiferente. ¿Ya? Por lo tanto, los castigos van por no haber aplicado bien esto, no haber aplicado bien las pérdidas, o no haber llegado a un número, si es que se equivocaron en el cálculo, ahí se bajan un punto nomás. A veces uno no le aprieta en la tecla correspondiente. ¿Ya? Y en el caso del dimensionamiento de los estanques, sí, yo hice la proyección completa, pero me interesan los conceptos de regulación, de seguridad de incendio y el caudal máximo diario utilizado para estos efectos. Y si llegan a estos valores, tienen 6 de 6, de todas maneras. ¿Ok? Y si se equivocaron en alguna parte del camino, se bajan un par de puntos por haberse equivocado en el camino. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿qué pasa si yo para los cálculos, porque puse que el volumen del estanque era 1319, pero puse que por valores constructivos puse un estanque un poco más grande, y para los cálculos puse un estanque más grande? ¿Le pusiste eso? Sí, Tal sí, cual, puse valor llegaste a constructivo. 1319 y pusiste una 1500. Sí, ya, bacán. Y lo otro, cuando estaba traspasando la prueba, me equivoqué en alguna parte y lo corregí en el Excel, y tengo los valores que están en su Excel en mi Excel, y se lo mandé como dentro de la prueba, pero en la hoja que le mandé de la ¿El parte texto? 2, claro, en el texto tengo otro valor. Tengo, creo que en volumen de regulación 990, pero en el Excel tengo los 800 y tanto. Me da lo mismo. Ya. Me da lo mismo. Si me interesa que aprendan, chicos. Si se equivocaron en esas cuestiones, me pasa todo el tiempo. Ya, gracias, profe. Giovanni y Javiera tenía aquí. Pero, ¿quién estaba primero? ¿Yo o Javier? Giovanni lo tengo en el listado, estoy leyendo aquí. Giovanni, tú estabas antes. Ah, ya. Sí, profe, es que me pasó que yo anoté las pérdidas en mi hoja 0.24, pero en mi Excel nunca se las cambié. Entonces tengo como ese error de arrastre para todos mis cálculos, pero igual me da el volumen del estanque, me da como 1010, algo así. Era por no. Pero ¿qué hiciste con las pérdidas? Si las pérdidas las sumaste más No, 24%, ¿no qué le hiciste? no, hice caudal partido 1 menos agua no contabilizada, eso. Pero es que no, en mi casilla del Excel no le cambié el 0 nunca.
pero lo anoté en mi prueba. Perdiste las pérdidas. Claro, en o el sea, Excel no quedó recogida las pérdidas. Tenés que bajarle un punto por lo menos, porque o sea, es que debió haberte saltado algo. Claro, es que mi estanque final da como 1000, del orden de 1000, pero porque no consideraste las pérdidas. Claro. Bájate un par de puntos dentro de los caudales de diseño, no dentro de la dimensionamiento de los estanques. Ya, gracias. ¿Ya? Entendiendo que estáis arrastrando un error. Sí. Ok. Javiera. Profe, yo tenía una consulta y probablemente como que entendí mal. Lo que pasa es que para el estanque del caso 2, el que estaba como entre medio, en la cota 280, yo entendí que tenía que tener como, a ver, que toda el agua llegaba a ese estanque y después se elevaba por una bomba hacia arriba. Entonces yo calculé un estanque que fuera capaz de como almacenar toda el agua antes de ser elevada, y me dio también 1319. Entonces puse dos estanques, 1319. Y quería saber si estaba muy mal. Te dio el estanque de abajo de 1319. O sea, que como entendí que todo el agua tenía que almacenarse en ese estanque y después se elevaba una porción y la otra se distribuía como... Sí, pero la verdad es que el agua llega y sale. La parte que se va para arriba llega y sale, pasa a ser una centina nomás, y no ocupa regulación. Es un poquito más complicado. Sí. En el dimensionamiento de los tanques yo te bajaría un par de puntos por eso. Te bajaría los 2 puntos del dimensionamiento del estanque de abajo. ¿Y qué le pusiste? Si fuiste consistente, habrías tenido que reemplazar el estanque de abajo de manera inmediata. No alcancé a ver esa parte. ¿Esa parte? Allá. Bájate un par de puntos por el concepto ese. Me pasó algo parecido, pero solo que el estanque lo pude reemplazar a los 5,5 años, o sea, a los 5. ¿Ya? Pero bajo ese mismo supuesto. Es que yo creo que, pero si vemos este mono, déjame revisar. Ah, claro, te da acá como el año 5. Ya, pues tenéis que 2 puntos menos por este concepto de meterle la regulación también, porque al final lo que estáis haciendo es asumirle un concepto de regulación al estanque del medio, que no lo tiene, sino que es casi inmediata el funcionamiento. De hecho, podríamos coordinar las bombas para que cuando se parte la bomba de abajo, parte la bomba de arriba, entonces el agua pasa nomás por ahí, no necesitáis volumen de estanque. Pero bueno, te ganáis los puntos sí de la fecha de definición de la ampliación, porque con ese concepto hiciste un ejercicio de proyectar demanda y de determinar cuándo se produce la ampliación. ¿Ok? Ya, perfecto. Ya, vamos al dimensionamiento de los sistemas de elevación. Y acá, como entra, hay un poquito más de cálculo, teníamos como 10 puntos, si no me equivoco. La fecha del aumento del estanque es 5. Es hacer el ejercicio de determinar cuándo quedó corto y ponerle el año. ¿Ya? Yo creo que me equivoco. Que es unos cambios a última hora que yo me tengo que corregir la planilla que antes de mandársela. Pero bueno. Después viene ahora dimensionamiento de las PEAPs, 10 puntos. Las plantas elevadoras. Tenemos planta elevadora abajo y tenemos una plantita elevadora chica. En el escenario 1 tengo una sola planta elevadora abajo. 11,5 kilómetros de impulsión. En diámetro de 300, con pérdida de carga, con coeficiente de Hazen-Williams 130. Y aquí me equivoqué. El diámetro 300 interior. Ya. El caudal máximo diario de dimensionamiento son los 5.653 metros cúbicos, porque tengo que elevar toda el agua desde abajo, ¿no es cierto? De todos los sectores. Que equivale a 65 litros por segundo. Pérdida singular es 10%. La pérdida de carga del sistema es J por L. J por L, 11.500 metros por J, más un 10% de pérdidas singulares. Voy a perder 37 metros por fricción. Ya el delta inicial, esto está malo. Ah, no, perdón, está bien, 130 metros, porque estamos de los 200 a los 330. 130 metros, por lo tanto, con más las pérdidas de carga, tengo que ser capaz de elevar al inicio 167 metros.
¿qué potencia me da? 10 QH, 10 por el caudal, por la altura, no sé, el caudal digo por 1000 porque es el metro cúbico por segundo, por la altura digo por la eficiencia que es 0,75, necesito una bomba de 145,7 kilowatts en la parte baja. ¿Estoy compartiendo qué cosa? ¿Estoy compartiendo solo la planilla o estoy No, pero sí se ve. ¿Ah? Se ve. El Excel. Se ve todo. Pero Es pantalla, creo. entonces tengo que cambiar estas Se ve bombas todo. y poner en esas bombas 145 kilos en el escenario 1. ¿Ya? En el escenario 2 es lo mismo, con la diferencia que no tengo que elevar 11,5 kilómetros, sino que 10 kilómetros, y el delta inicial son 80 metros. Voy a corregir el tiro acá porque tenía un diámetro exterior en HDP y esto yo lo... ¿Profe? Sí. Es que acá en Casa Central las clases parten a las 9:45 y me tengo que retirar. ¿Cómo lo hago para...? Para terminar esto. Sí. Chicos, dejémoslo hasta acá. Y cerrémoslo al principio de la próxima clase. Y aprovechamos la clase de redes de aguas servidas que vamos a retomar. ¿Ok? Profe, yo tengo... Primera vez que hacemos esto, así que de autocorrección. Profe, ¿Sí? Giovanni. yo tengo lo mismo que a mí, antes de cerrar, que tengo el mismo arrastre de las pérdidas, pero por ejemplo la altura de bomba me da 152 y ustedes 160. Y después la potencia me da del orden de 100 igual, pero por ese mismo error... De nuevo, si tenías el arrastre de las pérdidas, te castigaste al principio, ¿no? ¿Ya? Ah, ya. No Ya, te ok. castigues para adelante. ¿Sí? Nuevamente, uno se puede equivocar en el proceso. Interesa que vayan entendiendo el concepto. Sí, Profe, ya. Sebastián. yo para la elevación ocupé el caudal máximo horario. Asumí un factor Ahí te 1,5 y en vez de equivocaste. usar el Concepto. 65, me subí a 98. Ahí te equivocaste conceptualmente porque tenés la Ujú. regulación que te corta las puntas. Ahí tienes que dejarte unos 3 puntos, 3 o 4 puntos ok. quizás. Sí, ¿Ya? ya entiendo. Gracias. Ya, chicos, tengo hartos que levantaron la mano. Retomemos de acá, retomemos de la elevación, la próxima clase. ¿Ya? Y... no sé qué pasó. Y bueno, y ahí tratamos de terminar el ejercicio. Yo creo que es bueno para todos, ustedes van aprendiendo, y a nosotros nos ahorran también parte de la pega de corrección. ¿Ya? Y tratemos de cerrar dentro de esta semana para que tengan la nota a firme. ¿Le mandamos la parte teórica? ¿Cómo? ¿Le mandamos la parte teórica, la que alcanzamos a revisar completa? Sí, porfa, mándenmela desde ya. Profe, Y esta no. O sea, la segunda parte esperamos La a segunda que parte no, cerremos. la segunda parte terminemos de corregirla entre todos y la... Ya, excelente, gracias. La repasamos. ¿Sí? ¿Quién Profe, más? ¿Javier? profe, a mí, no, Salvador, como un comentario, a mí lo que me pasa es que, bueno, como desarrollé el ejercicio en forma diferente, tengo mucho de los resultados buenos y no hay problema con eso, pero de verdad que me genera como conflicto distribuirme el puntaje. Entonces, como que puedo dejar los tickets ahí, pero siento que a lo mejor es más criterioso que el ayudante distribuya, porque No, ponlos ahí, está muy distinto. ponle estanque, porque por cada uno hay varios conceptos. Proyección de demanda, caudales de diseño, ponle estanque, caudales de diseño, tanto de tanto. ¿Ya? Entonces a lo mejor quizás... Igual lo tenemos que hacer nosotros, igual vamos a tener que empezar a ir para atrás y para adelante, y es lo que nos pasa. Entonces a lo mejor podría, para el jueves, y a lo mejor así facilitamos esa corrección como, no sé, estanque, opción 1, tanto puntaje, caudal, máximo, opción 1, tanto puntaje, y así nosotros después nos ponemos los tickets nomás, y de acuerdo al resultado propio de esa opción, asignamos el puntaje, en vez de tenerlo como todo como dimensionamiento de cada parte de la pregunta. Como prefieras, Salvador, pero prefiero que ustedes vayan haciendo este recorrido y ustedes vayan poniendo el puntaje tanto de tanto. Siempre 3 de 6 de 6, lo que fuese. Profe, ¿y no existe la posibilidad de que para la otra clase o durante la semana cuando pueda hacer como una pauta con los puntos más distribuidos y así nosotros vamos evaluando? Sáquenle un imprimir pantalla a esto. No, pero un poquito más distribuido, tallado. más específico, claro. La verdad es que uno,
cuando trata de ser muy específico se encuentra con lo que cuenta Salvador, que pusieron los números por acá, que hubo un tema de arrastre. Entonces, es un poco más complejo. Yo prefiero tener esta evaluación general, esta pauta general, y sobre eso ir castigando, descontando algunos puntos si es que hay algún problema de conceptos en el proceso. Profe, en el caso, o sea, es que ahora viendo los puntajes que proyecta, esos puntajes en el caso de que hicimos la opción 1 y 2 de forma dividida, los distribuimos como mitad y mitad, por ejemplo, en el dimensionamiento de las plantas elevadoras, sí. 5 por la primera, 5 por la opción 2. De hecho, hay 2 dimensionamientos en la opción 2, deberían ser más o menos 4, Claro. 3, 3. 4, 3, más 3. o menos. Es que Pero esa en definitiva, yo distribución... voy viendo que si tienen los conceptos bien y se equivocaron en alguna parte, por ejemplo, con caudal máximo horario, que es importante, Claro. okay, ahí les cuento 4 puntos, lo que pasa. Sí, es que En le realidad, pedía... yo voy al revés, parto del máximo y les voy descontando si es que tienen algún problema en el desarrollo. Ah, ok. ¿Ya? Es que me pasa lo mismo que Salvador, que lo hice aparte, entonces, claro, tengo los mismos números que mostraba usted en el Excel, pero Ya. no tengo todo junto. No importa si no tienes todo junto, pero verifica, le pone estanques 6 de 6. Ya, ok. ¿Ya? Ya, profe. Chicos, vayan a trabajar, yo también tengo que trabajar. Nos vemos el jueves y rematamos este ejercicio. Yo creo que ha sido bueno dentro de todo. Profe, disculpe. ¿Sí, Hugo? Sí, es que yo le envié un correo el fin de semana sobre el tema de los grupos de la tarea. Perfecto, sí, lo revisamos con Pía ayer, me mandó los listados y ahora te respondemos. Ahora te respondo Ya. para definirte cómo y hacia dónde nos vamos a orientar. Ok. ¿Ya? Listo, Pues, gracias, chicos, que estén bien. Voy a stop share. Pablo, no sé si se habrá ido ya. No, profe, aquí estoy. La ya, lista de ok. día parece que no cuenta porque los chiquillos ya se fueron, ¿o no? Sí, ya se fueron nomás, así que, bueno, si queréis, igual creo que sería bueno subir la corrección después al aula. Sí, sí. Al tiro. Ya, que estén muy bien, ¿eh? Igual usted, profe. Nos vemos.